el arcano mayor siempre nos va a decir dónde está el error, dónde está mal, o sea, es algo muy muy profundo. ¿Qué pasa con el arcano menor? Es el complemento. El arcano mayor te va a decir, tú estás mal en esta situación, y entra el arcano menor y nos dice, pero es económico, o tal vez puede ser emocional. Si yo me leo las cartas, a veces el subconsciente te puede llegar a traicionar y voy a ver lo que yo quiero ver nada más, ¿no? Y aquí es importante que escuches otra respuesta de otra persona, despejar ideas de diferente forma para que pues en algún aspecto tengas tú mucha mejor claridad. También el tarot te avisa de peligros, claro, porque hay esta gente que nos dice, oye, ¿me dijiste esto? Ok, y relativamente pasó, o sea, tal cual, ¿no? Literalmente hacemos nosotros una lectura general. ¿Para qué es esa lectura general? Para conocerte, ¿ok? Presente, pasado, futuro. A veces nosotros tratamos de culparnos o culpar a las demás personas, ¿no? Es que por mi jefe, es que por mis compañeros, es que por mi pareja. Entonces, cuando las personas vienen hacia nosotros, es importante mencionarles que no todo tu alrededor tiene la culpa, sino también tú qué puedes llegar a hacer para cambiar ese problema en el que estás. Mundo espiritual. Posiblemente hayas escuchado hablar sobre el tarot, te haya llamado la atención este tema y no has tenido aún la oportunidad de comprender un poco más a fondo al respecto, pues en este episodio vamos a resolver las dudas. Esto es Mundo Espiritual. Vamos a platicar con Dani y con David acerca del tarot. Para empezar, me gustaría que platicaran, chicos, ¿para qué sirve el tarot? El tarot es una herramienta para la autoconciencia. Esta nos ayuda, es un apoyo energético que ayuda al inconsciente ser consciente, para darnos cuenta, para dónde dirigirnos. Nos da señales importantes en nuestra vida cuando estamos un poco atorados en decisiones, que hay veces que no sabemos si irnos para atrás, para adelante. También es un apoyo muy, muy esencial en personas que de repente tiene como ciertos bloqueos en su vida y no hay mucho entendimiento. Es una orientación personal para uno mismo. ¿Cómo es que funciona? ¿Qué conocimientos requerimos como consultantes o cuáles son como las bases del tarot? ¿Cómo es que funciona esta interpretación de las cartas? Ok, en este aspecto en el tarot ocupamos lo que son arcanos mayores y son arcanos menores. Ok, en los arcanos mayores estamos hablando de 22 arcanos, que estos arcanos son como algo fundamental en lo que estás pasando día a día. Ok, y en los arcanos menores son 56 menores y estos te dan como la parte de el potenciar al arcano mayor. Para complementar esto que está diciendo David, recuerden que tenemos 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, ¿ok? Recordemos que el arcano mayor es el que es la fuerza, ¿ok? Es la fuerza. Con arcanos mayores siempre, podemos leer el tarot, claro, ¿ok? Y es la potencia. Aquí nos van a decir, el arcano mayor siempre nos va a decir dónde está el error, dónde está mal, o sea, es algo muy muy profundo. ¿Qué pasa con el arcano menor? ¿Ok? Es el complemento. El arcano mayor te va a decir, tú estás mal en esta situación, y entra el arcano menor y nos dice, pero es económico, o tal vez puede ser emocional, ¿ok? O puede ser en cuestiones laborales, ¿ok? Esa es la parte del complemento en cuestiones del tarot, o sea, él nos dice, ¿ok? Nos lleva más allá. Y es bien importante, ahorita que la menciona Dani, porque si te das cuenta, empezamos desde la carta 0 hasta la carta del mundo, ¿no? Donde tienes que pasar y te das cuenta en los arcanos mayores porque tienes que pasar por ciertas travesías, tal y como lo estamos viviendo en un proyecto, en la vida cotidiana, con la familia. Tienes que pasar por varios procesos para al final llegar al entendimiento de por qué y para qué me pasó esta situación o por qué me está pasando esta parte. Justamente cuando las personas vienen hacia nosotros a que les hagamos alguna lectura de tarot, nosotros tratamos de concientizar a este tipo de personas que vienen hacia nosotros en esta cuestión. Y que tiene que ver mucho con la interpretación, ¿no? Como comentaban, o sea, justamente quiero entender que hay diferentes tipos de mazos, ¿no? Y en estos tipos de mazos, una figura puede representar una cosa y otra puede representar otra. Entonces, ¿cuáles pueden ser como los tipos de mazos más comunes y cuáles son las diferencias entre unos y otros? Ok, existen tres, más comunes tres, ¿ok? ¿Cuál sería? Rider, White, Marsella y Tot, ¿ok? ¿Qué pasa con Rider?
Rider es esencial para las personas, ¿ok? Que apenas van empezando, ¿ok? ¿Por qué? Porque el diseño de cada carta, ¿ok? La ilustración, ¿ok? Es muy precisa. Cada cosa nos habla de algo. ¿Ok? Marsella es muy clásico, Marsella es muy clásico, ¿ok? Entonces, a Marsella se enfoca mucho en arcanos mayores, siempre. Ajá, ¿qué pasa con Todd? ¿Ok? Todd es muy simbólico. Todd él llega y te dice lo que es, ¿ok? O sea, él va a lo profundo. Él te da una interpretación buena, muy, muy precisa. Solo lo que me gustaría remarcar aquí para quienes a lo mejor no tienen todavía un entendimiento más completo sobre la terminología de arcano, ¿a qué se refiere? Específicamente nos quiere decir, ¿es el nombre de la figura de la carta? ¿Ese es el término de arcano o por qué se llaman arcanos? ¿Cuál es el significado? Arcano es la fuerza. En cuestiones, arcano mayor y arcano menor. ¿Qué quiere decir el mayor? ¿Ok? Mayores. ¿Ok? Que tiene el mayor poder, ¿ok? Es el que va a potencializar, es el que sale la emperatriz, sale el mago, sale el loco, ¿ok? Es el que nos da la respuesta de muchas cosas, por eso es mayor, el mayor, ¿ok? Es el mayor. El menor, ¿ok? Es solamente donde es la clave, ¿ok? Es la clave, por eso son mayores, menores, ¿ok? Menores en cuestiones de arcanos menores, ¿ok? Ahí sale el paje, por ejemplo, ahí podemos hasta adivinar, ¿ok? La persona a qué se dedica, ¿ok? ¿A qué se dedica la persona que estamos consultando? Él da origen, pero el mayor es ahora sí el que da la conexión de toda nuestra lectura. Aquí lo que entiendo es que yo que no comprendo tal vez sobre lo que es un arcano, o estoy apenas conociendo, ¿no? Que son arcanos mayores, arcanos menores, evidentemente yo no podría hacer una interpretación para alguien más porque no comprendo esto. Entonces, aquí mi pregunta eh, ¿es necesario acudir con alguien que conozca? Para mí la respuesta sería sí, pero ¿por qué? ¿No? Porque tal vez yo puedo interpretar una cosa que es completamente diferente a lo que tal vez como menciona, el subconsciente nos trata de reflejar, ¿no? Así es. Sí, de hecho, es recomendable siempre acudir con alguna persona que interprete muy bien las cartas. Yo no me puedo interpretar las cartas, digo, sí se puede, pero aquí es algo bien importante recargar porque si yo me leo las cartas, a veces el subconsciente te puede llegar a traicionar y voy a ver lo que yo quiero ver nada más, ¿no? Y aquí es importante que escuches otra respuesta de otra persona, justamente lo que tú mencionas, que sepa interpretar las cartas para que tú tengas despejar ideas de diferente forma para que pues en algún aspecto tengas tú mucha mejor claridad. Y en estos aspectos, ¿les ha pasado que algunos consultantes, algunas de las personas que van con ustedes, tienen que tomar una decisión así crucial, ¿no? Que digan, yo vengo aquí porque yo solo no puedo, necesito que algo más me indique si voy por el camino correcto, que al final, después de la consulta, regresen con ustedes y les digan, muchas gracias porque después de esto, o sea, fue como echarse un volado, ¿no? Y de repente confié en el instinto, confié en las cartas y las cosas salieron como yo esperaba que salieran o justo pasó esto que apareció en el tarot, ¿no? Así. Sí, claro, hay ocasiones que, por ejemplo, pues la gente viene a nosotros ahora sí que para dirigir su camino, ¿no? Y también en cuestiones de peligros, ¿no? Porque, por ejemplo, también el tarot te avisa de peligros, claro, ok, y es importante recalcar esta parte de la parte de los peligros porque hay esta gente que nos dice, oye, ¿me dijiste esto? Ok, y relativamente pasó, o sea, tal cual, ¿no? O tan solo cuando ya estás leyendo el tarot, porque aquí nosotros lo que hacemos es leer una lectura general, ¿ok? No preguntamos nada al cliente, nada. ¿Por qué? Porque el preguntarle, pues es que realmente pues no sabes, ¿no? Entonces, literalmente hacemos nosotros una lectura general. ¿Para qué es esa lectura general? Para conocerte, ¿ok? Presente, pasado, futuro, etcétera, ¿ok? Luego en las preguntas, pues vamos orientando. De hecho, en esa parte de futuro que puede pasar, es lo que nos comentabas, ¿ok? Le decimos a la gente y todo, y la gente dice, híjole, me dijiste me dijiste algo y pasó, ¿no? Y viene mucha gente así. Así es, y luego también vienen personas, justo lo que comentas, agradecernos, ¿no? Porque fíjate, David, justamente, o Dani, me comentaste de alguna estafa, algún robo, alguna traición y justamente pasó. No es de que inventemos en la lectura de cartas, es que la carta sí te está diciendo tal.
y cuál pueden llegar a pasar las cosas. Entonces aquí agradezco sobre todo también a las personas que se vienen y que confían en nosotros, porque nosotros tratamos de siempre decir lo que está dentro de la carta. No hablamos de más, no hablamos de menos, tratamos de decir, hay algo específico, justo no lo has preguntado, pero sí te lo quisiera como platicar, porque hay personas que nos preguntan mucho, ¿se va a morir esta persona? ¿Ok? Para nosotros es difícil el poderles llegar a decir esta parte porque no sabes cómo vaya a reaccionar el paciente, cómo vaya a reaccionar el consultor. Porque en esta parte aquí, si tú les llegas a decir, híjole, esta persona va a fallecer, va a trascender, es complicado el cómo lo vaya a llegar a tomar. De hecho, cuando nosotros decimos, te van a traicionar tu pareja o puede ser que estés siendo traicionado, lo toman de una forma difícil. Entonces, para hacer una lectura de cartas pues bien explícita, tenemos que tener también ese tacto con las personas. Y creo que llegaste a un punto que me lleva justo a la siguiente pregunta, que es como consultantes, ¿qué tipo de preguntas son las más adecuadas para hacer? ¿No? Porque también puede que al mismo tiempo nosotros entremos en un estado como de depresión o de alerta por cosas que evidentemente tienen que pasar porque es parte de la vida y es parte del universo, ¿no? Pero como consultantes que nos acercamos por primera vez, ¿cuáles son las preguntas que ustedes recomiendan que hagamos para empezar? Como preguntas que lleven, por ejemplo, ¿cómo? ¿Para qué? Ajá. Esta persona, si realmente, no, bueno, nosotros aquí lo que pedimos es de que las preguntas no sean sí ni no, sino ¿para qué? ¿Ok? Una pregunta muy, muy fácil, ¿ok? ¿Qué debo de mejorar? Es la pregunta, o sea, ¿qué debo de mejorar este 2026? No, ¿qué me depara este 2026? ¿No? ¿Qué tengo que cambiar para ser mejor persona? ¿Ok? Regularmente no, no nos gustan que lleguen a preguntar la parte de sí, no, ¿ok? El tarot te contesta luego, luego, si sí o si no, ¿ok? Sino ser como una lectura más abierta, más terapéutica, más consejera. Más consciente también, tratamos de que en esta lectura tratemos de concientizar a las personas, ¿no? Y justamente lo que mencionas es, a veces nosotros tratamos de culparnos o culpar a las demás personas, ¿no? Es que por mi jefe, es que por mis compañeros, es que por mi pareja. Entonces, cuando las personas vienen hacia nosotros, es importante que mencionarles que pues no todo tu alrededor tiene la culpa, sino también tú qué puedes llegar a hacer para cambiar ese problema en el que estás, ¿no? Y justamente lo que menciona Dani, el qué puedo hacer para modificar esta situación que me puede llegar a pasar más adelante. Y que también yo creo que es un ejercicio muy interesante sobre algún tema que platicaremos más adelante, que es sobre el ego, ¿no? Que muchas veces el ego no nos permite ver o que siempre tratamos de culpar a alguien más o señalar a alguien más sin hacernos responsables. Entonces creo que ¿para qué? ¿No? Es más fácil eh, Entenderlo, por así decirlo. entenderlo, ¿no? O sea, ¿para qué? O cómo tengo que mejorar en lugar de no hacerme responsable de mis acciones y decir, saber cómo va este 2026, ¿no? En lugar de decir, si puedo mejorar, ¿qué tengo que hacer al respecto? Una pregunta también importante que me imagino que muchas personas se hacen, ¿no? Es como, ¿qué tantos mitos o creencias erróneas hay sobre el tarot que muchas veces alejan a las personas de una práctica que inclusive puede ayudarles a entender mejor sus vidas, ¿no? O su dinámica familiar, su dinámica laboral? ¿Por qué a veces mucha gente se aleja de esto? ¿Qué tapujos, qué tabúes hay que tenemos que quitar? Sí, claro. Bueno, pues aquí hay muchos mitos. Muchas personas dicen que es faltarle, ¿no? Abres portales o que en algún momento también he escuchado que son cosas del diablo, ¿no? Cositas así. Pero realmente aquí lo que tratamos de hacer por medio de las cartas siempre es como concientizar a las personas y estructurar, ¿no? A ver, bueno, estás pasando por esta situación, ¿qué puedes hacer para cambiarla? Pero desde el punto de vista del tarot
hacia la persona, ¿ok? Y sí, justamente como lo comentas, hay muchas situaciones de personas que no creen y que es respetable, pero hay otras personas que de igual forma darles un consejo, porque hay personas que, híjole, quiero que me digas esto rápido, me va a pasar, entonces ahí es donde nosotros eh, también les mencionamos a las personas, ¿no? A ver, espera, ¿no? Porque una cosa es lo que te digan las cartas, pero la última decisión la tomas tú como persona, ¿no? O sea, no puedes venir al consultante, a la persona, perdón, a la persona que te leyó el tarot, a decirle, es que por ti, yo tomé esa decisión pero por ti me pasó esto, ¿no? Entonces, aquí la decisión de las personas, pues es la última, ¿no? No, y también hay otro mito que dice que está fuera de libre albedrío, ¿no? O sea, que al final, pues, como unas cartas te pueden decir qué hacer, ¿no? De hecho, hay 2 cartas, aquí las voy a mostrar. Ajá, están 2 cartas, que es la carta de la muerte y la carta de la torre. Híjole, qué miedo, ¿no? De repente la gente las ve y puede decir, híjole, qué miedo, ¿no? La muerte, ¿no? O la torre. Pero literalmente son cartas muy buenas porque nos hablan de la transformación, de los cambios, que a veces tenemos que pasar por ciertos momentos para tener esos cambios, ¿no? Y que a veces tenemos que enfrentarlos, ¿ok? La muerte, la transformación. No siempre se habla de que hay males, ¿no? Las cartas son muy buenas, hasta para poder llegar a tener en cierto momento decisiones laborales y hasta emocionales. Y que al final, como dicen, ¿no? Tal vez nos disipa de dudas o inclusive hasta en este mismo libre albedrío que podemos tener. Era parte de nuestro destino tener esta pequeña ayuda, este pequeño empujón para tomar cierta decisión, ¿no? Algo que también me llama mucho la atención que decía hace un momento Dani, era que las cartas muchas veces ayudan a las personas a tomar decisiones y me lleva hacia una conversación que alguna vez tuve con una persona que ella decía que para tomar a veces decisiones o para saber qué hacer, ella constelaba. Sé que hablar sobre constelación es otro tema bien profundo también, pero ¿en algún punto se relacionan las cartas con las constelaciones o cómo funciona esto? Sí, se relaciona sobre todo en el tema de tomar terapia. Aquí, como te comentaba, concientizas a la persona. Aquí le dices a la persona, necesitas a lo mejor alguna limpia, necesitas a lo mejor constelar, necesitas tomar terapia, necesitas salir de tu zona de confort. Pero aquí, como te comentaba, la última decisión pues la toma el cliente, porque de nada sirve de que se lea el tarot si no va a ser que lo podemos llamar hasta como sacrificio, porque hay personas que se tienen que sacrificar, pues a hacer ejercicio, se tienen que sacrificar a cambiar de hábitos. Entonces, en esta cuestión, pues sí es importante, pues que las personas pongan un poquito de su parte para que, pues, haya mejorías en esta parte también. De hecho, yo te voy a comentar qué diferencia hay entre el tarot y una constelación, ¿ok? El tarot te va a dar el consejo, ajá, te va a decir por dónde dirigirte, dónde está mal, dónde está el bloqueo. La constelación, poner a las personas en su lugar. ¿Ok? Vamos a constelar, ¿ok? Vamos a poner ancestros, mamá, papá, a cada uno. Ajá. De hecho, la constelación, como tú lo dices, híjole, es un tema muy, muy profundo y muy bonito, la verdad. La verdad, muy, muy bonito, ¿ok? Sí tiene una gran diferencia con el tarot, mucha diferencia, pero una constelación te enseña, de que tú tienes una terapia de constelación, ¿ok? Tu vida puede llegar a cambiar. ¿Por qué? Porque a veces tenemos hasta bloqueos de nuestros propios ancestros, ¿no? Que traemos arrastrando, ¿ok? Entonces, ahí sí hay una gran diferencia entre un tarot y constelar. También en esta parte de la constelación es el orden, el tratar de ordenar. No puedes tener un orden en tu vida si no hay una situación del pasado. En la parte, como le comentaba Dani, en la parte de los ancestros. Hay veces que no entendemos por qué nos va mal en el amor, ¿no? Entonces tienes que ir un poquito hacia tu pasado, a la parte ancestral donde vemos por qué realmente te está yendo mal, ¿no? Tan solo la raíz, la base es mamá y papá, donde tenemos que tener un orden. Y ahí se viene a descartar muchos aspectos, pero como tú lo comentas, en la parte de la constelación abarca muchos temas. Es un tema muy, muy a fondo que igual en otro video lo podemos aclarar, pero sí hay mucha diferencia en esta parte. De hecho, algo que yo pido mucho en esta parte y con mis consultantes, que si tienen hijos, cuidar la parte de la infancia.
cuidar la parte de la infancia, porque luego muchos traumas vienen desde la infancia, ¿no? O sea, desde la infancia, cómo vienes arrastrando todo, cuando ya eres adulto, tratas de sanar y dices, híjole, mi infancia, ¿no? ¿Qué hubo en tu infancia? Entonces, cuidar la infancia de cada uno de las personas o hijos que pueden llegar a tener. Perfecto, ya para ir cerrando, si ustedes pudieran, hace un momento lo comentaba David, ¿no? O sea, que hay personas que a veces ya toman el tarot o las cartas como yo creo que cada media hora, ¿no? Cada hora para, oye, si tengo que comer esto, tengo que comer esto, ¿me va a hacer daño esto o esto? ¿Cada cuánto es recomendable tal vez ir pues sí, a que te lean las cartas y a una consulta y que digas, bueno, este es equilibrado, ¿no? Encontrar siempre ese equilibrio entre mucho y tampoco, ¿no? O sea, ¿cuál sería lo recomendable para ustedes? Yo creo que el tiempo, eso, yo no lo recomendaría que fuera cada mes, ¿no? O cada 2 meses. Pero aquí sí es importante porque las cartas te hablan. Y en el momento, yo he tenido clientes que me dicen, David, todo lo que me leíste salió. Y posiblemente fue en una semana o en 2 semanas o en un mes. Yo creo que es cuando tú te consultes, si salió y si te despejó muchas dudas, puedes volver a hacer una consulta. Eso es muy bueno. Y pues a los clientes que nosotros consultamos, nunca les ponemos vente la otra semana y vuélvete a leer. No, o sea, ya es de la persona. En el momento, justamente hace un poco, Dani comentó, nosotros no vamos atrás del cliente, sino el cliente es el que nos busca a nosotros. Y es justamente lo que te hablaba de la parte de la empatía, donde realmente hay veces que tú tienes que esperar a que las personas vengan hacia ti. Y no ya está como incómodo también tú estar buscando a la persona, ¿no? Oye, ¿no te quieres leer? Oye, no, es más bien que ellos vengan hacia ti y darles sobre todo un buen consejo. Eso es lo importante. La persona que viene hacia ti es porque necesita un buen consejo. Entonces, yo creo que a tu pregunta es, ¿cuándo es recomendable que la persona venga? Cuando tenga muchas dudas, cuando se sienta perdido, cuando esté confundido, es donde esta persona puede llegar a acudir a nosotros. Y ya si hablamos de tiempo, recomendación mía, ok, puede ser inicio de año, mitad de año y finalización de año, ok, y solamente. Perfecto, pues redes sociales donde los encuentran y también a lo mejor para las personas que se encuentran en Ciudad de México que digan yo quiero verlos físicamente y estar ahí, interactuar, porque hay quienes a lo mejor no les gusta la parte digital, ¿dónde los encuentran? Estamos en Insurgentes 216, estamos en la colonia Roma, en la Ciudad de México, y también tenemos redes sociales, estamos en TikTok como Mundo Espiritual, estamos en Instagram como Mundo Espiritual también, y en Facebook como Mundo Espiritual también. Perfecto, pues muchas gracias, Dani, gracias. Muchas David, gracias. y gracias a ustedes que se abren a estos temas. Es que ya lo saben, si tienen dudas, si quieren leerse las cartas también o quieren consultar, pues Mundo Espiritual es mejor opción. Nosotros nos vemos y escuchamos pronto. Bye.